Hola, ¿qué tal? Aquí nuevamente para presentarles un nuevo tema, la industria rural a domicilio o protoindustria. Esta presentación la armé en base al capítulo 1 del libro de Krieted, Medic y Zumboldt, Industrialización antes de la industrialización. El capítulo se llama Génesis, contexto agrario y situación del mercado internacional. Para arrancar hay que indicar que, según Marx, el primer requisito para la consolidación de la gran industria es la inclusión del campo dentro del proceso de producción. El campo tradicionalmente va a fabricar bienes de uso y no de cambio. Sin embargo, podía suceder que en algún momento los campesinos fabricaran bienes de cambio para paliar situaciones económicas críticas, por ejemplo. La primera fase de desintegración del sistema feudal se da durante la Alta Edad Media, donde comienza a haber una división del trabajo mediatizada por el mercado. Esto se va a manifestar con una amplia red de ciudades. Esto más o menos para que lo ubiquen alrededor del año 1000, lo que es la transición de la Alta Edad Media a la Baja Edad Media. En las ciudades existía la posibilidad de realizar distintos tipos de actividades, por ejemplo las artesanías. Sin embargo, aún los artesanos estaban controlados por los gremios que van a regular la cantidad, la calidad y el precio de los bienes. Por lo tanto, se dice que la oferta era inelástica. Lo que va a hacer el capital es solucionar ese problema trasladando parte de la producción al campo, sobre todo a áreas que no estén controladas por los gremios. Por eso la segunda fase de desintegración del feudalismo lo va a protagonizar la industria rural a domicilio o protoindustria. Aparición de áreas rurales con elevada producción manufacturera. Factores que favorecen la protoindustrialización. Tenemos varias cuestiones. Por un lado, paro estacional en invierno, sobre todo en momentos en los cuales los campesinos no podían trabajar, inviernos crudos. Recuerden, hay lugares que incluso nieva. Áreas montañosas, infértiles, en donde los campesinos van a dedicar parte de sus horas de trabajo para fabricar manufacturas que van a vender en el mercado. Hay dos grandes crisis de población, una la del 14, la más conocida, y otra que es menor, pero que es igual de importante, que es la crisis del siglo XVII, que va a dar como resultado que haya campesinos con poca o casi sin ninguna tierra, que tienen cada vez más que intensificar sus horas de trabajo en estas actividades secundarias, es decir, en la producción manufacturera, para poder sobrevivir. En este contexto se da la industria rural a domicilio. Las industrias rurales pudieron desarrollarse solo en áreas en donde la comunidad y el señor feudal tenían poco poder, es decir, donde las extracciones feudales no tenían la fuerza como para poder conservar los rasgos que caracterizan al pacto feudo-vasallático. Va a haber lugares donde pasa todo lo contrario. Por ejemplo, en Europa Central y Oriental tenemos todo un proceso de refeudalización, donde ahí hay poco o nada de desarrollo de industria rural a domicilio. Además, son áreas donde hay poco mercado. En cambio, en Europa Occidental, donde la población crece muchísimo, donde hay toda una división del trabajo, aumento de la demanda interna de productos de lana, por ejemplo, y bueno, y en el caso de Inglaterra, los que escucharon el video anterior sabrán a qué me refiero, los cercamientos en Inglaterra, la aparición de la propiedad privada, ¿sí? Es en este lugar en donde se facilitan estas ocupaciones secundarias. En el campo, la cantidad de mano de obra disponible era enorme. Además, no había que trasladar gente de ningún lugar porque la gente mayoritariamente vive en el campo. Además, los gremios no tenían injerencia en el campo, ¿sí? Y por otro lado, los costos también son más bajos porque los precios de los alimentos son más bajos en el campo que en la ciudad. Además, mucha gente, digamos, accede a las materias primas y se fabrica sus propios alimentos. Y van a aceptar lo que es la producción de manufacturas como una actividad secundaria. O sea, que van a comprender que, entre comillas, lo que es su salario es la producción agrícola, las actividades secundarias, que sería algo complementario, harán que esta gente pueda aceptar, digamos, salarios por las manufacturas más bajos que si uno lo comparará con una población urbana. También el crecimiento agrícola, acá tenemos
un cuadro que lo va a graficar, en donde la línea verde son los alimentos, o es el crecimiento de la producción agrícola, generalmente va acompañada del aumento de la población, que sería la línea roja. El tema es que va a haber un punto en donde va a haber más gente que la que puede dar de comer la producción agrícola que se tiene en un determinado momento. Acá va a haber un momento de crisis y gente que se va a tener que dedicar a distintas actividades no agrícolas. También hay un ligero aumento de la demanda doméstica, hay un aumento del consumo de distintos bienes que va a hacer que cada vez más personas se dediquen a actividades secundarias. Y también tenemos la demanda internacional en expansión. Hay que pensar que es la época de los mercados coloniales en América, que van a demandar productos que van a fabricarse en este proceso previo a la industrialización. La industria rural a domicilio necesita de un centro que aprovisione granos. O sea, agricultura comercial, lo que se entiende con esto. Es un problema esta situación porque tanto la agricultura comercial como la industria a domicilio en general compiten por la misma mano de obra, que son campesinos pobres, ¿no? Entonces va a ser más común la industria rural a domicilio en áreas ganaderas que usa menos trabajadores que la actividad, digamos, de la labranza agrícola. En general, los señores tienden a bloquear la industria rural a domicilio, aunque va a haber casos de señores que van a obtener beneficios y no lo van a hacer, pero en general los señores bloquean la industria a domicilio, al contrario de los burgueses, campesinos ricos y comerciantes desde ya, que se van a dedicar a tareas como la presta o blanqueado de telas y que ellos sí van a ganar con este proceso de protoindustrialización y que van a favorecer, van a fomentar la industria a domicilio. La industria rural a domicilio en general se desarrolla allí en donde va a predominar el tributo en dinero. Tiene una imagen que grafica al trabajador pobre. Las fuerzas productivas. Este es un punto clave para comprender la industria rural a domicilio. Tenemos por lo menos 3 etapas. La primera de ellas es el cow system, en donde el productor es formalmente igual ante el mercado. O sea, yo era campesino, fabricaba bienes manufactureros que llevaba al mercado y los podía vender. Yo, siendo campesino, podía controlar cuánto iba a producir y eventualmente usaba el comerciante, que era el CAU, porque éste accedía a mercados más amplios o más lejanos que los que podía acceder yo. En general, la explotación que ejerce el CAU sobre el campesino se hace mediante el comercio, o sea, lo que sería el comprarle barato al campesino o manufacturero y vender más caro en el mercado. El CAU tiene afán de lucro, el campesino no, produce bienes de uso, pero que los está vendiendo al comerciante porque necesita vivir. En el cow system también tenemos que indicar que se produce cuando los campesinos de una región van a tener ciertas necesidades económicas, que no van a poder acceder a los bienes básicos con su trabajo agrícola, pero eventualmente si exigían mejoras, por ejemplo, que les paguen más por sus manufacturas, o eventualmente si la población campesina no alcanzaba, el CAUF podía emprender la apertura a otras áreas distantes en donde los campesinos tuvieran una base agrícola más sólida y pudieran aceptar salarios más bajos. O sea que fíjense que la inversión de capital fijo que del CAUF era mínima en este momento, se dedicaba solamente al comercio, o sea que si en un lugar no le convenían, lo que es la explotación de la mano de obra podía ir a otro lugar. Distinto va a ser el Verlag System, que este es el sistema más conocido de industria a domicilio, que es el trabajo por encargo. Ya en este caso el productor, o sea, el campesino manufacturero, pierde esa igualdad que tenía teórica, ¿no?, en el mercado, porque va a depender de que el comerciante le dé las materias primas. Ya vamos a ver en este caso una primera penetración del capital en la esfera de la producción, dado que los medios de producción podía ser, por ejemplo, materia prima o alguna máquina, ¿por qué no? Ya la propiedad es del Verleger o del comerciante, comerciante barra empresario, que se las va a dar a los campesinos. El Verleger decide cuándo se inicia el proceso de trabajo de los campesinos y cuándo lo finaliza. Los productores rurales generalmente se van a endeudar y van a aceptar condiciones impuestas por este Verleger o comerciante empresario. Muchos alumnos me preguntaron por qué estos
productores, siendo pobres, se van a endeudar y van a depender cada vez más del Verleger. Bueno, estamos en la modernidad, estamos en una etapa en donde el mercado ofrece distintos productos, muchos que van a venir de América, como por ejemplo tabaco, chocolates, productos exóticos de distintos lugares, en algunos casos prendas, aunque eran muy caras para los campesinos. Así que los mismos hábitos de consumo van a hacer que los campesinos, es más, incluso en momentos en los cuales los precios crecían, como en el siglo XVII, la época de la revolución de los precios, en donde los campesinos van a contraer deudas, muchas veces van a perder la tierra que les va a quedar, con tal de poder acceder al consumo. Aceptan esta situación de empobrecimiento y de sometimiento al Verleger con los brazos cruzados. Bueno, hay de todo, hay casos que sí, pero también hay resistencias a no aceptar mejoras tecnológicas, resistencias a intentar crear corporaciones. Bueno, hay huelgas en este momento, grupos que intentan establecer sociedades de socorro o de protección de los pobres, ¿no? En esa imagen que me acompaña se puede ver cómo durante el Verlag System se van a incluir en algunos casos alguna máquina o algún elemento de capital fijo, aunque esto va a ser menor, dado que todavía la explotación en el Verlag System se da mediante el comercio. El Verleger usa todo un sistema de intermediario donde podía a un campesino darle para fabricar una parte del bien, a otra familia campesina le daba para fabricar otra parte, otro la podía ensamblar, ¿sí? Así que se va a manejar mucho con el sistema de intermediarios. El mayor costo durante esta fase va a ser la materia prima, ¿sí? El trabajo o lo que se pagaba por la jornada de trabajo era muy poco. Recuerden que el campesino manufacturero va a vivir, su base, su dieta básica es, digamos, el trabajo en el campo, así que en general los salarios no es un costo tan grande. El trabajo empieza a dividirse en fases. Cada unidad familiar es una parte del proceso de producción. Va a haber otro caso que es la manufactura, pero con esto me voy a quedar para el próximo video, que esta etapa ya es como una antesala de la revolución industrial.